de instituto, dice don José Luis que yo como alumno, o sea, yo como alumno soy. Esto igualan los trigales rápido. Yo como profesor. Fue mi sensor de trabajo de licenciatura, así que un poco así lo más importante es que es un hombre que ha trabajado toda la vida desde el barrio, desde el calle, que conoce historias y que, aparte del potencial teológico enorme, pues tiene un base práctico, vivencial, total. Es también el delegado para el sínodo en la Archidiócesis de Madrid. Pero sabe mucho de psicología, de espiritualidad, y por ahí queríamos que esta mañana nos ayudara. Así que agradeciéndote mucho, Antonio, de estar aquí. Tuya la palabra. Bueno, pues buenos días a todos. Muchos ya me habéis sufrido en alguna otra intervención en este mismo recinto. Hoy me pedís en este principio de curso el tema de la espiritualidad sinodal, que va a ser objeto de vuestro trabajo durante este curso. Yo tengo que decir que me sorprendió gratamente la petición, porque decía antes Antonio que estoy de responsable del equipo de coordinación de la sinodalidad en la Diócesis de Madrid y es rarísimo que me planteen el tema de la espiritualidad. Me plantean otros temas como los órganos sinodales, la puesta en marcha de los consejos de pastoral, en fin, otros temas muy lejos del asunto. Dicho esto, me sorprendió muy gratamente porque yo creo que es un tema realmente transversal y prioritario muy importante. ¿Me oís bien? Bueno, si no, simplemente con que levantéis la mano yo intento ubicarme. Espero que la mayoría tengáis el esquema, aquí queda todavía alguno de lo que voy a decir, que procuro hacer un esquema muy amplio, muy detenido, para que me podáis seguir con la mayor facilidad posible. ¿Bien? Bueno, dicho esto, pues vamos a ponernos manos a la obra. En el primer punto que tenéis entre manos, lo que intento es justificar que el tema de la espiritualidad sinodal no es un tema de pasada, sino que está en todo el proceso sinodal que estamos viviendo, desde su inicio hasta el día de hoy y supongo que hasta el día de pasado mañana. ¿Qué es lo que he intentado recogeros ahí? Pues he intentado recogeros las principales aportaciones donde el tema de la de la espiritualidad sinodal va apareciendo a lo largo de este proceso. Supongo que todos seguís bien el proceso que estamos viviendo, pero nada más les recuerdo. El proceso que estamos viviendo del sínodo tiene 3 etapas. Una primera, que fue la consulta, ahora iremos yendo a ellas. Una segunda, que fueron las asambleas generales, las 2 asambleas generales de discernimiento del Sínodo de Obispos en Roma. Y la tercera en la que estamos, que es en la de la implementación, donde todo lo que se ha venido trabajando, ahora se nos invita a que lo pongamos en práctica en las iglesias locales, en nuestras diócesis y en nuestras parroquias. Bien, pues ya desde el principio, en concreto en el número 30 del documento preparatorio, ya se nos habla de la espiritualidad sinodal y se dice: la espiritualidad del caminar juntos está destinada a ser un principio educativo para la formación de la persona humana y del cristiano, de las familias y de las comunidades. ¿Cómo formamos a las personas, en particular aquellas que tienen funciones de responsabilidad,
dentro de la comunidad cristiana para hacerlas más capaces de caminar juntos? ¿Escucharse recíprocamente y dialogar? ¿Qué formación ofrecemos para el discernimiento y para el ejercicio de la autoridad? Fijaros que ya este primer arranque nos hace caer en la cuenta de algo que luego iré desarrollando posteriormente. La espiritualidad sinodal es una espiritualidad para el caminar de la Iglesia, eso es sínodo, y por lo tanto es una espiritualidad comunitaria. No es una espiritualidad individual ni individualista. Ya os digo que volveremos a ella. El documento que iba junto con el documento preparatorio, que era un documento más práctico, el Vademecum, que fue el que nos sirvió de orientación para toda la primera parte del sínodo, de la consulta que se hizo y los grupos que creamos con motivo de esa consulta, el Vademecum también aborda en el punto 2.2 el tema de la espiritualidad sinodal. Y luego lo va a desarrollar también, por eso os he ido poniendo ahí dónde está cada una de las cosas, en la segunda etapa el Instrumentum Laboris, que es el instrumento para el trabajo de la primera Asamblea General del Sínodo, lo va a utilizar en el número 58, lo va a desarrollar el informe de síntesis de la primera Asamblea General en el número 19, en el apartado 20C, muy interesante, y lo va a desarrollar el Instrumentum Laboris para la segunda Asamblea General. Y aquí viene lo importante, eso que tenéis en el apartado B, el número 4. Donde está desarrollada la espiritualidad sinodal es en el documento final, en los números 43 al 46, 79 al 86 y 142-143. Gran parte de lo que yo voy a decir estaría ahí. Si alguno queréis profundizar qué es esto de la espiritualidad sinodal, iros al documento final, a los apartados donde se desarrolla este tema. Y allí es donde lo vais a encontrar. Y luego estamos en un momento de implementación y la Secretaría General del Sínodo, ya con aprobación del Papa León, ya no del Papa Francisco, ha marcado unas líneas para la implementación en las diócesis y también va a aparecer en el apartado 4 esto de la espiritualidad sinodal. Pero ya os digo, este primer punto lo que intenta decir es: esto no me lo saco yo de la manga, ni se lo ha inventado don Jesús, ni Antonio, perdón, don José Luis, ni Antonio, está en todo el proceso sinodal. El Papa Francisco viene a decirnos que si todo el proceso sinodal no supone una conversión personal, no supone una experiencia profunda de Dios, de cada uno de los creyentes y de todas y cada una de las comunidades y de las iglesias locales, estamos tocando el violón. No sirve prácticamente para nada. Lo va a decir con palabras más directas incluso que yo estoy utilizando. Es un tema que al Papa Francisco tenía muy claro. La necesidad de una espiritualidad profunda para el tiempo en que estamos viviendo en la Iglesia. Y con eso quiero entrar ya en el punto segundo, que es el que realmente fundamenta todo lo que voy a decir. ¿Cuál es la razón de ser de la espiritualidad sinodal?
Una primera cuestión. La sinodalidad, todo el proyecto que hizo el Papa Francisco en Evangelii Gaudium para todo su pontificado, un proceso de renovación pastoral de la Iglesia, de manera que todo esté al servicio del anuncio del Evangelio, supone un proceso de conversión personal. Y el proceso de conversión personal supone que cada uno de los creyentes nos pongamos en la presencia de Dios, nos pongamos ante Él para escucharle. Luego volveremos al tema de la escucha. Para preguntarnos con absoluta sencillez, pero con absoluta insensatez: Señor, ¿qué quieres de mí? Y digo con absoluta insensatez, porque si escuchamos lo que el Señor quiere de nosotros, probablemente nos lleve mucho más allá de donde cada uno de nosotros estamos dispuestos a ir. Y no solo preguntarle qué quieres de mí, sino qué quieres de nosotros, como comunidad, como iglesia. Se nos invita a discernir, otro tema al que luego volveremos más adelante como elemento fundamental de la espiritualidad sinodal. ¿Para qué? Para intentar ser coherentes con lo que vamos descubriendo. Y irlo, en tanto en cuanto nos sea posible, poniéndolo en práctica en cada una de nuestras parroquias, de nuestros pueblos, en cada una de las mesas de nuestras familias. No sé si está claro cuál es la razón de ser. Si yo tuviera que decir, la razón última de ser de la espiritualidad sinodal es hacer presente el Evangelio, la evangelización, en nuestro contexto social, donde hoy nos toca vivir, con sus luces y con sus sombras, con sus características. Bien, si esta es la razón de ser de la espiritualidad sinodal, nos tenemos que preguntar, ¿y cuáles son sus características? ¿En qué consiste? ¿Por qué ahora le ponemos este apellido a la espiritualidad de sinodal? ¿Qué diferencia la espiritualidad sinodal de otras espiritualidades? Empecemos por lo que no es. La espiritualidad sinodal no es una espiritualidad de evasión. Es una espiritualidad de encarnación. ¿Qué quiero decir con esto? No es una espiritualidad para que pongamos los ojos en blanco y digamos, ¡ay, Jesús mío, cuánto te amo! Y luego estemos dando patadas en las espinillas al que está al lado. Hay gente tan piadosa, tan piadosa, tan piadosa, que nunca se da cuenta que encontrarse con el Dios amor me lleva a amar. No, ya tiene bastante, ella con ella misma. No es una espiritualidad para andar subido en una nube con las piernas colgando. Es una espiritualidad sinodal para tener los pies muy puestitos en la tierra y andar el camino de la vida. Es una espiritualidad de encarnación. Por lo tanto, como espiritualidad de encarnación que es,
Tenemos que volver la mirada al Dios encarnado, a Jesús, y preguntarnos cómo oraba Él, qué era lo que hacía cuando oraba. Y volviendo hacia el Evangelio, nos encontraremos con que Jesús tiene una oración muchas veces a salto de caballo, de noche, cuando sus discípulos se caen de sueño, pero una espiritualidad donde siempre están los otros presentes. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque ocultaste esto a los sabios y entendidos y se lo enseñaste a la gente sencilla. Una espiritualidad que cuando nosotros le preguntamos, Maestro, enséñanos a orar, no nos enseña a orar diciendo, Padre mío, sino Padre nuestro. Una espiritualidad de encarnación, pero de una encarnación que, como la suya, y luego volveremos a ello, supone salvación para el otro. Supone que la razón última de la encarnación es que los otros puedan tener vida. Hay una segunda característica, por cierto, corregirlo, que está mal en el esquema. No es una espiritualidad individual, sino personal y comunitaria. No es una espiritualidad, os decía, individualista que me lleva a pasar ampliamente de los demás. Pero tampoco es una espiritualidad personal. Todos nosotros tenemos derecho a tener una espiritualidad personal. Todos nosotros tenemos derecho a buscar y a tener momentos personales de encuentro con Dios. Esos en los que le cuento mis cosas, en los que le pido ayuda en mis dificultades. Esto es propio de cualquier cristiano. Pero la espiritualidad sinodal no es una espiritualidad personal. Es una espiritualidad comunitaria. Y por eso, aunque se alimenta de la espiritualidad personal de cada uno de nosotros, tiene, como ahora veremos, medios propios que son muy diferentes a los de la espiritualidad personal. Yo, hay veces que busco espacios de soledad, de retiro, de silencio, para encontrarme con el Padre. Yo. Pero la espiritualidad sinodal, aunque también, como veremos, necesita momentos de silencio, es una espiritualidad que ejercito con otros, con los que comparto lo que yo voy descubriendo, lo que nosotros vamos descubriendo. La espiritualidad sinodal, yo creo que toda espiritualidad, pero sin duda la sinodalidad, me va abriendo cada vez más a descubrir en ese diálogo de la comunidad de la Iglesia con ese Dios en el que creo, que es un Dios de amor y de misericordia. Me va haciendo que poco a poco la experiencia que voy teniendo de Dios vaya siendo una experiencia cada vez más confiada, más cercana,
más gozosa, porque lo que me encuentro es con un Padre que me llena de besos. No es un Dios castrante que me dice tienes que cumplir esto, aquello, lo otro y lo de más allá. Es un Padre que tiene las puertas abiertas, y no solo las puertas abiertas, sino los brazos abiertos para recibirme, para recibirnos. Y no lo supongo que ya sois todos conscientes de lo que estoy hablando, fundamentalmente estoy refiriéndome a la parábola del hijo pródigo. Una parábola que todos conocemos, que a todos nos gusta, pero que tiene una serie de consecuencias sinodales que no siempre son fáciles de conseguir y de admitir. El Papa Francisco, para referirse al tipo de iglesia que tiene que ir avanzando en el proceso sinodal, utilizaba fundamentalmente dos imágenes: una iglesia de puertas abiertas y una tienda que amplía sus lonas para que todos puedan tener cobijo en los días de calor debajo de su sombra. Hacia ahí es hacia donde nos va llevando la espiritualidad sinodal. El encuentro con un Dios de misericordia, con los brazos abiertos, pero que tiene una exigencia para nuestras comunidades locales, para nuestras iglesias locales, para nuestras parroquias. Y es hacer que seamos una iglesia de puertas abiertas y de brazos acogedores, para que todo el que quiera pueda encontrar un espacio entre nosotros. Y por último, la espiritualidad sinodal es una espiritualidad en camino. Sínodo es andar con otros el camino de la historia, el camino de la vida. Y eso supone que también la misma espiritualidad debe generar en nuestro interior un camino, el camino de crecimiento personal, el camino de maduración cristiana, el camino de purificación de todo lo que no hay de evangélico en nuestras vidas. En definitiva, es una espiritualidad para la conversión permanente. Nos permite descubrir todo lo que hemos andado hasta aquí para darle gracias a Dios. Pero al mismo tiempo nos permite descubrir todo lo que tenemos que seguir cambiando para que nuestras comunidades puedan transparentar la vida del Evangelio y nuestras vidas puedan transparentar las vidas del Evangelio. Eso debe cristalizar en una serie de actitudes en cada uno de nosotros. Una primera, ya lo decía antes, la acogida. La acogida a todo el que se acerca. Una segunda, la fraternidad. Una forma de relacionarnos que sea la propia de hermanos. Me permitís que haga aquí un paréntesis que suelo hacer siempre. La actitud de fraternidad no es una actitud de amistad. Es, a mi manera de ver, más que de amistad. A mis amigos los elijo yo. A mis amigos los elijo porque me caen bien, porque me complementan o porque me invitan al cine.
Hay amigos para todo. Hay amigos por interés, hay amigos por afinidad, hay amigos de todo tipo. Los hermanos no los elijo yo. Me vinieron dados. Yo solamente tengo una hermana. ¿Y para qué me sirvió mi hermana? Para darme muchos quebraderos de cabeza. Para pegarme y pelearme con ella, porque ella impedía que yo fuera el rey de la casa y el niño de mi mamá. Y fue un muy duro aprendizaje. A mi hermana la quiero probablemente de las personas a las que más quiero en mi vida, pero el aprendizaje del amor fraterno no es moco de pavo, oiga. Si nosotros hacemos una comunidad solamente de los que nos encontramos bien y a gustito, eso no es una comunidad fraterna. Eso es un club de amiguetes. La fraternidad supone aceptar a cada uno con sus cadaunadas. Supone aprender de las cadaunadas de cada uno, que muchas veces son de absoluto contraste con lo que yo pienso, siento y deseo. Y el amor de fraternidad supone una cura muy seria de humildad para todos y cada uno de nosotros. Y hay una tercera actitud que se desprende de esta espiritualidad, que es la del servicio preferencial a los más frágiles. Igual que el Señor Jesús hizo una opción preferencial por pasar por la vida haciendo el bien, curando todo dolor y toda enfermedad, se nos invita a que nosotros, en este proceso de conversión que supone la espiritualidad sinodal, tengamos no como objetivo, sino como actitud que nos salga desde dentro, el servicio. Y el servicio a los más frágiles, a los más débiles, a los más pequeños. No sé si están claras estas tres actitudes que a mi manera de ver se desprenden de la espiritualidad sinodal. Y con ello entremos a este cuarto momento, que es bajar a la espiritualidad sinodal y a la forma de desarrollarla más detenidamente. Les decía que la espiritualidad sinodal tiene tres momentos: el momento de la escucha, el momento del discernimiento y el momento de la implementación. Vayamos por partes en cada uno de ellos. En el fondo, estamos ante una espiritualidad que, como yo soy viejo, me permitís que utilice un término que ahora resulta bastante molesto en la Iglesia: una espiritualidad militante, porque parece que militante suena a guerra, ¿verdad? Los que somos viejos, ser un militante era ser un cristiano que se tomaba en serio el ejercicio de la vida cristiana y lo quería poner en práctica. Y así nació la Acción Católica. Y en la Acción Católica nació todo un movimiento de espiritualidad centrado en lo que se llamaba o se llama la revisión de vida: ver, juzgar y actuar, que muchos de ustedes seguro que han desarrollado en algún momento en su vida cristiana. El Papa Francisco,
porque es muy jesuita él, o era muy jesuita él, lo sigue siendo, pero ahora en los brazos de Dios nuestro Padre, cambió los términos, cambió el término ver por el término escuchar, cambió el término juzgar por un término muy jesuítico, el discernir, y cambió el término actuar por el término implementar. Y detrás de cada una de estas cosas hay su razón que nos explica qué es esto de la espiritualidad sinodal. Un teólogo, en este caso no católico, sino de la Iglesia evangélica, la Iglesia luterana, Calvart, decía que un cristiano debía tener en una mano la palabra de Dios y en otra el periódico. Hoy ya no tenemos el periódico, hoy tenemos las redes, el móvil, el telediario, pero la espiritualidad sinodal es una espiritualidad para el ejercicio de la vida cristiana. Y por lo tanto, tiene dos grandes fuentes hacia las que volver los ojos y hacia las que volver los oídos, escuchar. La voluntad de Dios, expresada en su palabra, y las necesidades de nuestro mundo, expresada en las noticias. El concilio a esto le llamó los signos de los tiempos. Se nos invita a que escuchemos qué está diciendo Dios y cuáles son los lugares hacia los que yo debo devolver la escucha. Uno primero y fundamental, el silencio. Cada vez es más frecuente que entremos en un espacio público y haya tal cantidad de ruido que no podamos escuchar nada. Necesitamos hacer silencio para escuchar. Necesitamos descubrir que en el silencio, en lo más profundo del silencio, Dios está hablando. Porque yo puedo coger su palabra y leerla como el que lee una novela rosa y no enterarme de lo que Dios está queriendo decirme. Pero basta con que haga silencio, me coloque ante su palabra y me pregunte qué quieres decirme a mí, a nosotros, para que su palabra nos empiece a hablar. Necesitamos no solo hacer silencio, sino necesitamos entrar a lo profundo de nuestro ser, a lo más íntimo de nuestra persona, allá donde anidan nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras heridas, nuestros miedos. Porque es allí donde la palabra de Dios nos habla. Necesitamos que nuestras comunidades tengan unos niveles de comunicación, que hablemos a corazón abierto, de manera que podamos escuchar lo que Dios dice. Por eso luego volveremos a ello. Una de las cosas que nos ha propuesto el sínodo, y que ya el sínodo utilizó, fue la conversación en el Espíritu, como método para poder escuchar en nuestro propio interior lo que Dios nos quiere decir. Pero hay también otros espacios donde Dios está hablando, y está hablando de forma indirecta pero muy directa. Es el periódico. Son los signos de los tiempos.
en un mundo tan violento, con tantas guerras absurdas y locas como las que estamos viviendo, ¿no sentimos que Dios está diciendo por aquí no? Necesitamos poner la oreja y poner la oreja a la sociedad, a lo que estamos viviendo. Necesitamos ponerle la oreja al otro, al que está cerca, al que igual pasa casi desapercibido. Necesitamos poner la oreja a la naturaleza, diría el Papa Francisco. Fijaros que estoy señalando prácticamente las encíclicas del Papa Francisco, Fratelli Tutti, Laudato Si. La espiritualidad sinodal supone una actitud de escucha y de una escucha práctica, porque no escuchamos para que nos dé gustito escuchar a Dios, una espiritualidad de evasión, sino para dar un segundo paso, por cierto, el más arriesgado, y es preguntar de todo lo que estoy escuchando: Señor, ¿qué quieres de mí? El discernimiento. Os decía que este es un término muy jesuítico, que el Papa Francisco siempre ponía en contacto con el nacimiento de la Compañía de Jesús y en concreto con los primeros discernimientos que tuvieron que hacer los primeros jesuitas encabezados por San Ignacio de Loyola. El mismo San Ignacio, cuando está herido, se pregunta: ¿qué quiere Dios de mí? Y ahí es donde el Papa Francisco señala los primeros discernimientos. ¿Qué problema tiene el discernimiento? El autoengaño. El hacerle decir a Dios lo que me gustaría que dijera para quedarme tranquilo. El escucharle con tal claridad que no me pueda esconder de lo que espera de mí, de lo que espera de nosotros. Y aquí otra vez nos encontramos con la dimensión comunitaria de esta espiritualidad. 4 ojos ven mejor que 2. Y por eso, todo un ejercicio, que es el ejercicio de la conversión en el Espíritu, donde cada uno de nosotros, haciendo silencio, nos preguntamos qué quiere de nosotros, con sencillez lo ponemos en común y otra vez en silencio discernimos de todo lo que hemos oído por dónde vamos viendo que Dios nos quiere llevar. El segundo momento de la espiritualidad sinodal es la pregunta: ¿qué quieres de nosotros? Y la escucha de lo que Él nos quiere decir o nosotros somos capaces de discernir. Para en un tercer momento de esta espiritualidad, siendo conscientes de que siervos inútiles somos, pidiendo fuerzas al Espíritu para llevarlo a cabo, intentamos poner en circulación lo que hemos venido descubriendo. El Papa Francisco no utilizaba el término actuar, sino el término implementar, porque era consciente de que nunca terminamos la tarea. Siempre la estamos llevando a cabo. Siempre estamos en camino.
Y por eso una parte muy importante de esta tercera parte de la implementación es darnos cuenta, revisar y dar cuentas a los demás de hasta dónde hemos sido capaces de caminar. El rendimiento de cuentas. Una comunidad cristiana que nunca rinde cuentas es porque probablemente tiene mucho miedo a sus realizaciones, porque son excesivamente escasas. Bueno, no sé si hasta aquí está planteado lo que es la espiritualidad sinodal. Y con eso os invito a un último momento. Y es esto, ¿qué tiene que ver con nuestra vida personal? ¿Qué tiene que ver con el interior de la Iglesia en el momento en que estamos, y en concreto de vuestra diócesis? ¿Y qué tiene que ver con la sociedad en general? Tiene que ver con nuestra vida personal y con nuestra vida comunitaria, porque solo será posible que el Evangelio se haga presente, solo será posible la evangelización, si hay auténticos testigos del Dios vivo. Y eso supone que cada uno de nosotros tendremos que poner en práctica la sinodalidad, tendremos que poner en práctica la espiritualidad sinodal según nuestra vocación específica y nuestras responsabilidades concretas. Lo sabrá que tendremos nuestro gran reto y nuestra gran tarea en la mesa del comedor de casa, atendiendo a los de casa, sirviendo a los frágiles que tengo en casa. Y esa puede ser mi prioridad. Pero como en la Iglesia hay distintos ministerios y distintos carismas, los hay que nos sentiremos llamados a trabajar, por ejemplo, en acciones de voluntariado, a asumir responsabilidades eclesiales, ser catequistas, en fin, a tantas cosas. Cada uno de nosotros tendremos que ir discerniendo dónde debemos llevar a cabo, cuál es nuestro puesto, cuál es nuestro lugar y cómo llevarlo en plenitud. Es necesario que esto también lo apliquemos a nuestra Iglesia diocesana. Yo no conozco suficientemente el momento que estáis viviendo. Sí, de la que vengo de Madrid, que os aseguro que es complicadísima. Este miércoles que viene tengo entrevista con nuestro cardenal, precisamente para ver qué es lo que nos vamos a proponer en la diócesis de Madrid. Por si os sirve de algo, ha escrito una carta pastoral planteando los objetivos para el año y en el ámbito de la sinodalidad plantea dos grandes temas. Una, potenciar todos los órganos sinodales, fundamentalmente los consejos de pastoral, pero no solo los consejos de pastoral, por ejemplo, el consejo presbiteral, etc. Y dos, desarrollar las actitudes sinodales, potenciando los grupos, las comunidades y la formación de los agentes de pastoral. Esos son los objetivos en la diócesis de Madrid. En vuestro plan quinquenal tenéis ya un objetivo que es la razón de mi intervención, que es potenciar la espiritualidad sinodal y el ejercicio de este tipo de espiritualidad. Pero luego tenemos una responsabilidad
No, me sobran 4. Me dicen que me quedan 5 minutos. Me sobran 4. Tenemos una responsabilidad en la construcción de la sociedad. En la construcción de una sociedad más justa, más fraterna, donde nadie quede excluido. Y ahí también nos tenemos que preguntar por nuestras responsabilidades sociales, políticas, en cada uno de nuestros municipios, en cada uno de nuestros vecindarios, en el asociacionismo, en fin, en tantas cosas. No sé si he sido capaz de explicaros qué es esto de la espiritualidad sinodal. No es una espiritualidad de evasión, es de encarnación. No es una espiritualidad que nos lleva al individualismo. No es una espiritualidad personal, aunque se fundamenta en cada una de nuestras espiritualidades personales. Es una espiritualidad eclesial, comunitaria, que genera iglesia y que nos coloca en medio del mundo para que el Evangelio pueda ser anunciado. Razón última de la existencia de la Iglesia. Pues muchas gracias y todo lo que queráis que luego después os aclare, me decís.